Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos veis a través de este medio de comunicación en este día. Quiero aprovechar la ocasión para mandaros nuestro más cordial saludo y ánimo en medio de esta situación que estamos viviendo por culpa del COVID-19, que nos tiene tan preocupados y confusos. Y en medio de esta situación, que bien han sonado el texto y el himno que ha compartido nuestra hermana Ana. Gracias, Ana. Son de gran ánimo para nuestras almas. El texto de hoy que quiero compartir se encuentra en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, los versículos del 3 al 9. Repito, en la primera epístola del apóstol Pedro, en los versículos 3 al 9 del primer capítulo. Dice el texto así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué precioso texto en medio de la circunstancia que vivimos. Es asombroso como el apóstol en tan poco espacio nos da un cuadro precioso de todo el Evangelio, de nuestra posición como creyentes, de nuestra esperanza, de nuestra herencia y en definitiva todo lo necesario para poder soportar una circunstancia de la que estamos viviendo. Y es así porque el apóstol está escribiendo esa carta a unos creyentes maduros, expatriados, esparcidos por la zona de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, como dice el texto. Es una región de Turquía actual. Y ellos pasaban por unas pruebas, algunos muy crueles, por causa de la persecución del emperador Nerón. Él necesitaba un chivo expiatorio y esos fueron el pequeño grupo marginado cristianos en su imperio. Quiso cargar sobre ellos con su locura. De todas maneras, el apóstol sabía la necesidad que tenían estos creyentes. Por consiguiente, también nosotros, cuando estamos en una prueba y necesitamos de una esperanza. Y de eso la base de este mensaje es una esperanza viva, ¿no? La esperanza viva de la que habla el apóstol en el texto. Así que el nombre es Una esperanza viva, y los temas que me gustaría tratar de este
Breve texto, son tres. Una es la esperanza viva, otro tema es la prueba de nuestra fe y otro tema es el cumplimiento de la esperanza. ¿Cuándo se va a cumplir? En cuanto a la esperanza viva, estamos viendo que está producida por la misericordia de Dios. Y así empieza el apóstol con una alabanza y gratitud genuina, porque no puede ser de otra manera, porque de su misericordia Él nos hace renacer, nos da una nueva vida, nos da una nueva identidad. Y precisamente por esto somos expatriados, porque ya no somos de este mundo, somos del reino de Dios, como lo dice el Señor en su oración al Padre, que no son de este mundo. Y estamos renacidos para una esperanza viva. Y es viva porque está basada, como dice el texto, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Tema que se trató ampliamente el domingo pasado y no vamos a retenernos mucho, simplemente un texto en 1 Corintios 15, 3, 4 nos dice el apóstol Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. También hay muchos otros textos, los evangelios hablan de la resurrección. Entonces esta esperanza viva que nosotros necesitamos y de la que habla el apóstol está basada sobre el hecho de que nuestro Señor ha resucitado. No está en la tumba, vive. Y como Él vive, la esperanza nuestra es viva. Como veremos más adelante en el texto, esta esperanza apunta a una herencia. En el versículo 4 tenemos que nos ha hecho nacer de nuevo, tanto como para la esperanza viva como para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos otra vez un garante, porque está reservada. ¿Por quién? Por Dios mismo. ¿Dónde? En los cielos. Lo cual quiere decir que es un evento futuro. No es la, digamos, la esperanza que nosotros normalmente vivimos en nuestros tiempos y de una manera humana, sino una esperanza que depende de Dios mismo y está garantizada por Él, por haber resucitado y por haber tenido misericordia simplemente de nosotros. ¿Y qué es la misericordia? Es una palabra compuesta de dos, de miserere, que quiere decir compadecerse, y de corazón, o más bien de mísero, que nosotros somos miserables, ¿no? Como seres en los ojos de nuestro Señor, pero Él en su corazón ha pasado nuestra miseria por su corazón y se ha compadecido de nosotros, y por la gracia suya nos ha hecho renacer. Ha cambiado nuestro ser anterior por uno nuevo. Y esto nos da la esperanza que está basada, como hemos dicho, en Él, guardada por Él, y Él es nuestro garante, Dios mismo. Lo que sí me gustaría también compartir es un poco sobre
¿qué tipo de herencia, de qué herencia estamos hablando? Y se trata de Dios mismo, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde vemos esto? Pues leemos en el Antiguo Testamento, en Números 18:20, dice la palabra así: y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y alguien puede decir, bien, pero nosotros no somos levitas. Bueno, pues tenemos otro texto en la misma carta del apóstol Pedro, un poco más adelante, en el capítulo 2, versículo 9, nos dice así: mas vosotros, nosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que levitas no somos, pero en Cristo somos sacerdotes, y sacerdotes reales de nuestro Rey. Así que nuestra herencia es Jehová mismo. Tenemos otro texto que está en los Salmos, más concretamente en Salmo 16:5, que dice así: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la herencia que me ha tocado. Así que tenemos una herencia, como ha dicho el salmista, hermosa. No podemos esperar nada más. Nuestra herencia es nuestro Señor mismo, con el que un día estaremos. Y encima dice el versículo 5 que estamos guardados. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así que más garantías no podemos tener. Esta esperanza viva es porque Cristo vive y porque está a nuestro alcance. Es una realidad para los que hemos depositado nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, y es una oferta para los que todavía no lo hayan hecho, sino que están en una situación de desesperación, sin esperanza, sin solución, y mucho más en la época en la que estamos atravesando, con todas las preocupaciones para el día de mañana: qué va a ser de nosotros, qué va a ser de mi trabajo, qué va a ser de mis cuentas corrientes, qué voy a hacer, cómo va a ser la vida después del COVID-19 o durante. Así que tenemos un cuadro precioso que el apóstol nos ha regalado en este texto hasta este momento, y es un motivo de alegría, de gozo. Este debería de ser el sentimiento de cada uno que tenga esto presente como esta herencia hermosa de la que hemos hablado hasta ahora. Pero, hay un pero, siempre hay un pero. Y este pero no es que precisamente nos guste. Dice que en medio de esa alegría, empieza el versículo 6 así: en el cual vosotros os alegráis. Claro, es un motivo de alegría todo lo que hemos estado hablando de ahora, este regalo inmerecido por misericordia, esa esperanza viva, esa herencia que es Dios mismo, que recibiremos en su momento, como dice el texto, en el versículo 5, ¿no? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto es cuando el Señor vuelva
De eso hablaremos en el tema que hemos dicho que vamos a tratar también, cuándo va a suceder esto. Pero ahora el motivo de alegría se trunca, porque dice que el texto en el versículo 6, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vaya, ¿cómo puede ser que una perspectiva tan preciosa y hermosa pues contiene pruebas, situaciones difíciles que no nos gustan, que nos apenan, que nos hacen sentirse desamparados, y cómo es que una vida llena de fe y alegría pues puede, o un padre que nos ha regalado todo eso, pues puede hacer sus hijos sufrir. Pero esta idea es falsa, porque él no quiere que suframos. Ningún padre quiere que sus hijos sufran. Simplemente los hijos en muchas ocasiones tienen que aprender. Él los quiere preservar de hacer un paso falso que les puede perjudicar. Y tenemos que ver las pruebas desde esta perspectiva, porque no hay otra que justifique o que explique cómo un Dios de amor puede hacer sufrir a sus hijos o a la humanidad entera. Es cierto que la humanidad no quiere saber nada de él, y como dice en Jeremías, 2 males ha hecho mi pueblo, que se ha acabado cisternas que no retienen agua, y me han dejado a mí fuente de agua viva. Así que en las circunstancias que estamos pasando están provocadas por nuestra ignorancia de las instrucciones de Dios para nuestras vidas. Así que las pruebas, como el apóstol Santiago también nos dice en su carta, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que las pruebas son necesarias, vienen, pero quiero que nos fijemos en el versículo que dice que estas pruebas son por un poco de tiempo. O sea, no son eternas, pueden durar, porque un poco de tiempo, ¿qué es un poco de tiempo? Pues cuando un padre instruye a su hijo en el camino, es el tiempo necesario. Puede ser poco o puede ser un poco más, igual depende de la dureza de la cabeza del niño para resistirse a las instrucciones de su padre. Así estamos nosotros también con el Señor. Si lo obedecemos, pues quizás las pruebas van a ser poquitas, cortas, y si no, pues puede que duren un poco más hasta que Él nos restaure en el camino, porque Él ha tomado por su palabra este deber de llevarnos a buen fin. Porque yo en medio de las pruebas siempre me acuerdo del versículo 11 del capítulo 29 de Jeremías, donde nos dice que el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros,
dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Es un versículo que a mí personalmente siempre me ha ayudado a soportar las pruebas, porque en las pruebas todos queremos saber por qué, pero quizás en la gran mayoría de los casos la respuesta es silencio. No hay una explicación por qué. Al menos a mí me ha pasado muchas veces que yo quería saber por qué, pero igual de muchos me he dado cuenta mucho tiempo después, viendo y diciendo, pues mire, el Señor lo hizo perfecto. Yo pensaba una cosa, pero Él tenía otra solución. Y eso es porque Él mismo dice que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Así que mantengamos calma en las pruebas porque, como dice el versículo más adelante, la prueba sometida, nuestra fe sometida a prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. También vemos que las pruebas son purificación de nuestra fe, hasta el momento cuando lleguemos a la presencia del Señor. Entonces la fe no va a ser necesaria ni la esperanza, porque vamos a conseguir lo que ya tenemos prometido. Y Dios es fiel. Él nunca falla a sus promesas. Así que tengamos esta tranquilidad peregrinando por las pruebas y por la vida. Me gustaría también simplemente comentar que también el texto dice si es necesario. Y algunos podemos pensar, ojalá nunca sea necesario, pero eso es imposible. Todos, la mayoría hemos criado niños y sabemos que los niños son traviesos y se imaginan unas cosas que nosotros muchas veces tenemos que corregir. Así somos nosotros también. Yo creo que esta comparación de un padre amoroso con sus hijos nos puede servir para tener una idea de por qué de las pruebas y que sí son necesarias, porque luego hemos crecido unos niños que hemos aprendido. Y todas esas cosas el Señor nos dice que nos ha hablado para que tengamos paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Así que el mismo Señor nos advierte que en el mundo vamos a tener aflicción, pruebas, vamos a pasar. Pero lo importante es que, como la razón de que el apóstol ha escrito esa carta para ayudar a estos creyentes que estaban en persecución, en situaciones adversas como nosotros también muchas veces en nuestra vida pasamos y pasaremos, es la esperanza viva y el pensamiento en que un día entraremos en posesión de nuestra herencia, como también hemos leído en Efesios, el primer capítulo, que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo y Él es las aras. Las aras es un adelanto. Nosotros tenemos ese adelanto y es lo que estamos esperando, que nuestra fe en su momento, en el momento preciso, de eso quiero hablar en el último tema. Para terminar la anterior,
simplemente resumir que las pruebas son temporales, porque son por un poco de tiempo, son necesarias, pero si hace falta también, aunque suena paradójico, es así. Y que tienen un propósito, para que como el oro, para que se haga 24 quilates, tiene que pasar por un proceso de fundición y ir separando el cobre y las demás impurezas para que quede. Así nuestra fe está purificándose a través de las pruebas, porque se hace siempre más fuerte y más fuerte y más fuerte, hasta el día que ya no va a ser necesaria, cuando estemos en los brazos de nuestro Señor. Entonces, ¿cuándo sucederá? Pues leemos en el versículo 5, al final, cuando nos habla de que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. También tenemos en el versículo 7, dice que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que tenemos dos pistas, que es un momento futuro, y todo esto apunta a la segunda venida del Señor. Leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, los versículos del 1 al 4, no se turbe vuestro corazón, y es precisamente las palabras del Señor que nos pueden ayudar en este momento. Él es el príncipe de paz. Entonces, en todas las ocasiones, lo que primero que quiere decir a sus discípulos es paz, paz os doy, mi paz os doy. Así aquí en el versículo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Más adelante nos dice, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que ese es el único camino que tenemos hacia el Padre, y gracias a Dios que en su gracia y en su misericordia nos ha permitido haberlo encontrado. Y para los que no lo han encontrado, siempre está ahí Jesús con las manos abiertas para recibir a todo aquel que quisiera encontrar el camino y tener las promesas y la esperanza viva de la que hemos estado hablando. Y la herencia, por supuesto, la hermosa herencia que es el Señor mismo. Él mismo acaba el libro con las palabras, ciertamente vengo en breve. Y esa es la esperanza que tenemos, viva, que un día estaremos con el Señor. Nadie sabe cuándo va a suceder, solo el Padre, pero sí pasará un día. Voy a hacer una breve oración. Señor, muchísimas gracias por la herencia que tenemos en ti, Señor, por la misericordia, por la nueva vida que tenemos en ti, porque tu poder nos está guardando nuestra fe hasta el punto de volvernos a encontrar contigo, Señor, y disfrutar de ese momento por la eternidad. Yo te pido que guardes nuestros corazones en ti, que avivas nuestra esperanza en estos momentos difíciles que estamos atravesando, y también que toques corazones de la gente que no te conoce todavía, para poder disfrutar de ti
que eres nuestra esperanza viva y poder soportar los momentos difíciles en la vida, Señor. Te doy gracias por todo ello y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero dejaros con las palabras del apóstol: gracia y paz os sean multiplicadas.